Normalmente, cuando uno analiza un balance contable, pues se espera encontrar, no sé, cierta previsibilidad. Claro, lo habitual. Exacto. Es un poco como mirar una radiografía. Hay una línea blanca clara, muy definida, y el especialista simplemente te señala dónde está la fractura. Sí, es un mundo casi binario, ¿eh? De números negros o números rojos. Eso es. Resulta reconfortante ver que las cosas encajan en categorías ordenadas, ¿verdad? Totalmente, te da una falsa sensación de control. Ya, pero de vez en cuando llega a la mesa un documento como el informe financiero del primer trimestre de 2026 de Oyamani. Oyamani, Sociedad Anónima Bursátil, famosa por su clave de cotización que es Águilas. Exactamente. Águilas. Que a simple vista, camuflado bajo ese nombre, parece otro aburrido compendio de hojas de cálculo. Pero al rascar un poquito la superficie, la máquina de rayos X empieza a mostrar un organismo corporativo que es completamente salvaje. Y esa es precisamente la belleza de este tipo de documentos. Lejos de ser áridos, representan el paradigma absoluto de un ecosistema complejo que está en plena ebullición. Totalmente. Detrás de toda esa jerga financiera, lo que revela este primer trimestre es la anatomía de un conglomerado que básicamente está luchando por redefinir su identidad en tiempo real. Sí, sí. Así que bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es desgranar este informe de Oyamani, porque lo que tenemos entre manos es la radiografía literal de un imperio del entretenimiento en México sometido a una transformación radical. Una transformación que es digna de estudio, la verdad. Desde luego. Es la historia financiera de cómo se gestiona el club de fútbol más popular del país, entrelazado con una inmensa cadena de casinos y, por si fuera poco contraste, un negocio tradicional de revistas impresas. Una mezcla curiosa. Muy curiosa. Y todo esto además, mientras un reloj gigantesco hace tic-tac en el fondo, marcando la cuenta atrás hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ostras, sí, el factor del mundial lo cambia todo. Y creo que el propósito fundamental de esta sesión no es limitarnos a recitar cuánto dinero entra en la caja registradora. No, no, eso sería aburridísimo. Claro, lo vital aquí es entender la mecánica de ese flujo de capital. Necesitamos comprender cómo el dinero viaja a través de divisiones operativas que parecen habitar en universos paralelos. Ya. Y sobre todo evaluar los riesgos estructurales, los regulatorios y macroeconómicos que amenazan con desestabilizar todo este andamiaje. Pues resulta fascinante observar cómo convergen mundos tan distintos, la verdad, porque estamos hablando de unificar financieramente el césped de un estadio abarrotado de gente con las luces de neón de una máquina tragaperras y el papel de una revista de moda. Suena a locura si lo piensas fríamente. Sí, sí, es una locura. Pero antes de diseccionar las cifras concretas de este trimestre de 2026, creo que es imperativo establecer el origen de la entidad. Totalmente de acuerdo. Porque Oyamani no es una corporación con, no sé, un siglo de historia corporativa independiente. Afectos bursátiles nacieron ayer. Vale, vamos a desempacar todo esto. Adelante. Oyamani se constituyó formalmente en enero de 2024 como una escisión, un spin-off, del gigante Grupo Televisa. Correcto. Es como si en una mansión inmensa histórica, que representaría a Televisa en este caso, pues los dueños decidieran hacer una limpieza general exhaustiva. Una limpieza de primavera a lo bestia. Exacto. Agrupan todos aquellos objetos de gran valor sentimental, que generan pasiones intensísimas entre el público, pero que ya no encajan en absoluto con la modernización de la casa principal. Claro, porque la casa principal ahora está centrada puramente en las telecomunicaciones. Eso es. Así que deciden trasladar todas estas joyas, joyas emocionales, a una casa nueva y completamente independiente. Pues mira, esa analogía ilustra perfectamente la motivación detrás de una escisión corporativa. Desde el punto de vista de la ingeniería financiera, los grandes conglomerados a menudo sufren lo que los mercados llaman el descuento de conglomerado. Ya, que los inversores no saben muy bien cómo valorar algo tan dispar. Exactamente. No saben cómo valorar a una empresa que por un lado te vende fibra óptica y por otro está fichando a los delanteros de un equipo de fútbol. Claro, no tiene sentido. Al crear Oyamani, la matriz intentó liberar ese valor oculto. En esta nueva estructura conviven tres patas operativas bajo dinámicas muy distintas. Que son el fútbol, los casinos y las revistas. Eso es, el segmento de fútbol con el Club América y el Estadio Banorte. Luego el segmento de juegos y sorteos, que opera bajo la marca Play City, con, fíjate, 17 casinos físicos y más de 5.800 máquinas. Ujú.
Madre mía, 5.800 tragaperras. Sí, sí, una barbaridad. Y finalmente el segmento editorial y de distribución, que aglutina a Editorial Televisa e Intermex. Vale, pues esas tres patas conforman un cóctel que suena fascinante, pero también altamente volátil. Y el propio informe subraya una vulnerabilidad crítica en su sección de riesgos, A ver, que a pesar de poseer marcas legendarias como el América, que arrastran décadas de devoción, Oyamani cotiza en el mercado como una empresa de reciente constitución. y esa es la paradoja central, que los analistas tienen que evaluar, Ya, porque a nivel de marca tienen un arraigo cultural profundo. La gente los conoce de toda la vida. Pero a nivel corporativo enfrentan un riesgo inherente muy particular. ¿en qué sentido? Pues que el documento advierte sin tapujos que tras la escisión, Oyamani es una entidad con una escala mucho menor y una diversificación mucho más pobre que Grupo Televisa. Claro. En la antigua mansión, por seguir con tu imagen, si el negocio del fútbol sufría un bache de ingresos enorme, pues la inmensa caja que generaban las suscripciones de tele por cable absorbía el golpe sin despeinarse. Es verdad, se compensaba. Pero en la nueva residencia independiente, esa red de seguridad ha desaparecido por completo. El desempeño futuro queda a la intemperie, y ellos mismos lo catalogan en el informe como difícil de pronosticar. Ostras, ¿y las decisiones que están tomando para cimentar ese futuro son de todo menos tímidas? Desde luego que no. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Cuéntame. Dirijamos la atención hacia la joya de la corona. El agujero negro que está absorbiendo la inmensa mayoría de la liquidez ahora mismo. ¿El fútbol y el efecto del Mundial? Exacto. El fútbol y el ineludible efecto del Mundial 2026. Al observar los ingresos, los números son descomunales. Sí, lo son. El segmento de fútbol generó más de 835 millones de pesos solo en este trimestre, que es casi la mitad de los ingresos totales de la empresa. ¿Y creciendo? Sí, sí, un crecimiento interanual cercano al 20%. Pero lo verdaderamente asombroso salta a la vista al llegar a la línea de inversiones de capital, el famoso CAPEX. Es que esa métrica es, sin duda, la que exige que hagamos una pausa y una reflexión profunda sobre su estrategia a largo plazo. Es que las proporciones son alucinantes. De un total de 805 millones de pesos invertidos durante todo el trimestre a nivel corporativo, más de 760 millones se inyectaron de forma directa en el fútbol. Una barbaridad de dinero. Prácticamente el 95% del capital de inversión se ha evaporado en una sola división. Y todo para levantar ladrillos y verter cemento en la remodelación del Estadio Banorte. Todo por el Mundial, claro. Claro, pero aquí surge una objeción fundamental. O sea, ¿no resulta una apuesta peligrosísima gastar más de 760 millones en un solo trimestre en infraestructura física? Parece, no sé, un salto al vacío. Desde fuera lo parece, ¿sí? Sobre todo porque el balance general muestra que la deuda a largo plazo ha escalado hasta rozar los 2.300 millones de pesos. ¿Qué pasa si los ingresos del Mundial no compensan este nivel brutal de endeudamiento? Pues esa inquietud toca el nervio principal del modelo de negocio. La industria del entretenimiento deportivo se rige por un principio claro, de alto riesgo y alta recompensa. Ya, pero tanta deuda. Sí, pero la mecánica de estos contratos lo explica a la perfección. A ver, las exigencias de infraestructura que impone la FIFA para un evento de esta magnitud no son sugerencias estéticas, son obligaciones contractuales draconianas. O lo haces o te quedas fuera. Exacto. Y el informe detalla los riesgos derivados de estos acuerdos, incluyendo cláusulas supercomplejas, como el tema de gestionar a los titulares de palcos que tienen derechos de uso a 99 años. Ostras, claro, a 99 años. Imagínate, negociar la remodelación de un espacio donde terceros tienen derechos adquiridos durante un siglo. Eso requiere una delicadeza legal y un desembolso económico formidables. O sea, un dolor de cabeza. Monumental. Básicamente, el mercado les obliga a sobreendeudarse de forma agresiva hoy, simplemente para asegurar que el estadio mantenga su relevancia y su licencia para el día de mañana. Claro, porque no puedes presentarle a la FIFA un estadio con instalaciones de hace 30 años y esperar que hagan la vista gorda. Es inviable, y el peligro estructural se multiplica porque el riesgo no se queda solo en el cemento del estadio. Ah, ¿no? ¿Qué va? El informe financiero dedica párrafos enteros a advertir que la rentabilidad del fútbol está encadenada a cosas súper volátiles, como la popularidad del equipo o retener a los jugadores clave. Ya,
Claro, si el equipo juega mal, la gente no va. Exacto. Y encima con la amenaza siempre presente de sanciones de las federaciones. Es una inversión fija, inamovible, sujeta a variables deportivas que nadie puede controlar por completo. O sea, que si el balón no entra en la portería, esa deuda de 2.300 millones se convierte en una soga al cuello. Literalmente. Pasa de ser apalancamiento estratégico a un problema gigantesco. Lo cual nos lleva a la pregunta del millón. Si el estadio es una aspiradora gigante de liquidez y el fútbol es impredecible, ¿quién firma los cheques a final de mes? Buena pregunta. ¿De dónde sale la pasta diaria para sostener este chiringuito? Esto nos obliga a explorar, digamos, el contraste más exótico del conglomerado, esa convivencia bajo el mismo techo del casino y la imprenta. Es una dinámica fascinante, la verdad. Si miramos el segmento de juegos, los casinos Play City, los ingresos superan los 816 millones de pesos. Creciendo un 11%, ¿verdad? Sí, por encima del 11%. En volumen de facturación están casi a la par que la división de fútbol. Pero con un matiz operativo brutal, que es el margen de beneficio. Los casinos actúan como la verdadera máquina de efectivo. Aportan una utilidad operativa inmensa, más de 205 millones en un solo trimestre. Una barbaridad de liquidez. Aunque haya bajado un 9% respecto al año pasado, sigue siendo muchísimo. Exacto. Y en el extremo opuesto, el segmento editorial apenas ingresó 120 millones, con pérdidas operativas de casi 7 millones. Aunque mejoraron frente a las pérdidas del año anterior, siguen en números rojos. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues la estructura invita a una analogía muy clara. La división de casinos es como un hermano silencioso y muy trabajador. El que madruga cada día. Exacto, el que madruga trae un sueldo sólido a casa y paga la hipoteca de todos. Y por otro lado, las revistas son como un abuelo nostálgico. Un abuelo al que la familia mantiene por inercia. Sí, por cariño o historia. Aun cuando el propio documento cataloga la transición a nuevos medios como un riesgo existencial inminente. Pues desde una perspectiva de flujo de caja, tu paralelismo es impecable. El casino funciona como el motor principal de liquidez. Claro. Pero ojo, no conviene idealizar a ese hermano trabajador, porque se pasa el día pisando un campo de minas regulatorio y tecnológico. Fíjate, riesgos en el casino. Sí, el informe desgrana riesgos de una gravedad extrema para esta división. Por ejemplo, la exposición a ciberataques. Un robo de datos sensibles fulminaría la confianza de los clientes en horas. Madre mía. Y además, el negocio entero pende de un hilo administrativo. Dependen absolutamente de que el gobierno les renueve los permisos. Claro, un cambio de ley y se acabó. Y a esto súmale la vulnerabilidad macroeconómica. Los juegos de azar son un gasto 100% discrecional. A la menor crisis, el ocio en casinos es lo primero que recorta una familia. Totalmente. Si el bolsillo se resiente por la inflación, la decisión entre llenar la nevera o ir a apostar a la ruleta no tiene debate posible. Efectivamente. La estabilidad de toda la corporación descansa sobre este hermano trabajador. Un pequeño susto regulatorio o un enfriamiento del consumo y Oyamani no podría pagar esa colosal deuda del estadio. Un equilibrio precario donde los haya. Y ese contexto nos obliga a elevar la mirada, alejarnos de las mesas de blackjack y ver el escenario a vista de pájaro. Vamos allá. Entramos en el terreno de las dinámicas de poder, la macroeconomía y, sobre todo, un beneficio neto que requiere usar una lupa, porque parece tener cierta dosis de maquillaje financiero. Es que esa línea de la cuenta de resultados tiene tela. Ya te digo, la utilidad neta saltó un estratosférico 164%, alcanzando casi los 259 millones. Cualquiera diría que es un trimestre apoteósico. Pero si rascas en las notas de los estados financieros... Ahí emerge el detalle. Hubo un ingreso extraordinario de casi 163 millones de pesos. que aparece discretamente bajo la etiqueta de otros ingresos neto. Una línea que, a menudo esconde los verdaderos salvavidas de las empresas. Y la naturaleza de este salvavidas es reveladora. Ese dinero vido de vender un inmueble, un terreno y edificio en la calle Lucio Blanco. Vinculado a la división editorial, por cierto. Exacto. O sea, en términos prácticos, vendieron la casa del abuelo nostálgico para que los números cuadraran este trimestre. Literalmente. Pero hay otra cosa que genera mucha fricción al leer esto. A lo largo del texto, la directiva insiste en presentarse como una empresa nueva, diciendo que su desempeño es, cito, difícil de pronosticar. Sí, se escudan mucho en eso. Pero a ver, es imposible no señalar la ironía. ¿Cómo van a ser unos novatos impredecibles cuando
En el mismo apartado, declaran que el control absoluto recae sobre Emilio Fernando Azcárraga-Gallín. El magnate de los medios. Hablamos de uno de los hombres con mayor poder y experiencia en la historia de México. Esa narrativa de recién llegados no hay por dónde cogerla. A ver, es cierto que la figura de Azcárraga irradia poder, Ujú. pero la perspectiva del mercado financiero aporta un matiz. ¿Cuál? Para la bolsa, la estructura específica de Oyamani sí es un terreno inexplorado. Separar activos contablemente en un papel es un ejercicio fácil. ¿Vale? Pero si conectamos esto con el panorama general, separar la cultura corporativa y la enorme exposición a la política y a los tratados internacionales que tiene Azcárraga, eso es imposible. Claro, arrastran toda esa mochila. Exacto. Las decisiones no se toman en un laboratorio aislado, están súper ligadas a tensiones macroeconómicas globales. El informe menciona el impacto de la inflación que dispara los costes, Y las tasas de interés en Estados Unidos. que encarecen el servicio de la deuda automáticamente, y también destacan la incertidumbre por la revisión del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, O sea, un ecosistema de presiones externas que escapa al control del Consejo. y que altera los resultados drásticamente. Fíjate en el tipo de cambio este trimestre. Registraron una utilidad contable solo porque el peso se apreció frente al dólar, quedándose en 18,06. Ah, claro. La deuda dolarizada parece más pequeña en los libros. Exactamente. Pero es un espejismo. Si la tendencia cambia por un ajuste en el TEMEC, el coste de la deuda se va a multiplicar. Por eso, la venta del edificio Lucio Blanco no es eficiencia operativa. Es pura supervivencia. Eso es. Venden activos fijos para inyectar liquidez de emergencia y tapar la sangría de caja que provoca la deuda y la remodelación del estadio. Lo que decíamos, ir vendiendo el mobiliario para tapar las goteras del tejado. Tal cual. Es cautivador como un apunte contable te despliega toda una novela de supervivencia, pero justo cuando parece que el documento no da para más, después de hablar de magnates, deudas, apuestas y ventas inmobiliarias, Aparece la sorpresa. aparece un segmento que rompe el molde. Parecería un error de imprenta, algo sacado de un folleto de una ONG ecologista, pero que desvela la realidad del capitalismo de hoy en día. Los esfuerzos en ASG, ambiental, social y de gobernanza. Exacto. Tienen un nivel de detalle medioambiental que, no sé, resulta inusual para una empresa de fútbol y casinos. Totalmente inusual. El informe subraya que están inmersos en un análisis de doble materialidad, siguiendo los estándares del GRI y el SAS, alineados con la ONU y midiendo la huella de carbono de todas sus unidades. De todas. A ver, entiendo auditar el impacto ambiental de las toneladas de hormigón del estadio, pero ¿medir la huella de carbono de una máquina tragaperras en un casino? Suena un poco ridículo, ¿sí? Pues más allá de lo pintoresco, hay un aspecto organizativo que enciende alarmas. Han creado una dirección de sostenibilidad, sí, pero la han metido debajo de la dirección jurídica. Ahí está la clave de todo. O sea, ¿por qué delegar la salvación del planeta al departamento legal y no a operaciones o marketing? ¿Es esto convicción genuina o están montando un escudo legal y regulatorio? Pues esto plantea una pregunta importantísima, y es la puerta al mayor cambio de las finanzas globales de esta década. A ver, Hace años, poner fotos de paneles solares en el informe era relaciones públicas. Hoy, el cumplimiento ASG es gestión de riesgos corporativos pura y dura. Por eso está bajo la dirección jurídica. ya, ¿no es marketing? ¿Es legal? El informe dice que se adaptan a las normas IFRS S1 y S2. Y para que nos entendamos, no son sugerencias de reciclaje, son estrictas normas contables internacionales. Auditorías implacables, vamos. Y con consecuencias muy serias. Los grandes fondos de inversión que mueven los mercados exigen métricas estandarizadas de riesgos climáticos. Si no las tienes, simplemente no te prestan dinero. ¿Ostras? Te sacan de sus índices y hunden tus acciones. Para Oyamani, que necesita un flujo constante de dinero externo para la deuda del estadio, presentar un plan de sostenibilidad validado legalmente es mera supervivencia. O sea, que si no certifican cuántos kilovatios gasta el aire acondicionado de los casinos, el Banco Internacional no les firma la transferencia para los asientos VIP del estadio. Esa es la mecánica exacta. El coste de acceso al capital ahora incluye un peaje ambiental ineludible, operes en el sector que operes. Es asombroso cómo todos los engranajes encajan al final, y creo que este punto sirve para sintetizar el valor real de someter un documento así a este escrutinio. Sí, porque va mucho más allá de repasar ganancias y pérdidas. Totalmente. Lo que ha quedado expuesto hoy para los que nos escuchan es como un conglomerado tradicional de la época de la televisión,
Está haciendo una maniobra desesperada de reinvención, Una metamorfosis muy arriesgada. pivotando hacia el entretenimiento presencial con el fútbol y hacia el ocio hiperregulado con las apuestas para sobrevivir a la era digital, asumiendo deudas faraónicas, confiando en las máquinas de juego y vendiendo los restos del negocio editorial. Un ejercicio de funambulismo financiero extremo, en el que tienen que aguantar la presión de los accionistas, la inflación, la deuda y, encima, las nuevas normas de sostenibilidad. Una tensión constante. Por eso, la próxima vez que uno asista a un partido en un estadio reformado o pase por delante de un casino, la perspectiva ya no es la misma. Claro, ya no ves solo el ocio. Ves la compleja maquinaria financiera, el endeudamiento y la presión regulatoria que operan en la sombra para que no cierren las puertas. Queda patente que el entretenimiento a gran escala reposa sobre un riesgo que el consumidor final ni se imagina. Exacto. Y para concluir el análisis de hoy, creo que es pertinente lanzar una reflexión final. Toda esta montaña de deuda, las reformas multimillonarias y las estrategias orbitan en torno a un único sol. ¿La Copa del Mundo 2026? Eso es. Pero cuando la FIFA haga sus maletas, se apaguen los focos globales y el torneo termine un domingo por la tarde, ¿qué pasará con ese inmenso estadio y con las finanzas de Ollamani a la mañana siguiente? Es la gran incógnita. ¿Se mantendrá la inercia o se van a enfrentar a la resaca más cara de la historia del entretenimiento en México? Es un pensamiento provocativo que, desde luego, la audiencia y el mercado tendrán que masticar por su cuenta.